Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy les voy a colaborar con el tema del logaritmo. Vamos a hacer una introducción, concepto básico y algo sencillo para luego ir estudiando un poco más a fondo el tema. Hay que recordar que un logaritmo es el exponente al que hay que elevar un número llamado base para obtener otros números determinados. Nosotros vamos a estar estudiando lo que son las propiedades y aquí tenemos lo que son las partes cuando tenemos un logaritmo. Tenemos esta parte que va a ser el numerito que siempre va a estar acá abajo, el cual vamos a llamar base. El número que está aquí va a llamarse argumento y el resultado va a ser el exponente. ¿Cómo podemos obtener esto? Supongamos que yo tengo una potencia 4 elevado a la 2 es igual a 16. Tenemos que 4 es la base, 2 es el exponente y 16 en teoría acá sería el argumento. ¿Qué concluimos? Que estos dos son familia. En teoría, si te pongo un ejemplo, logaritmo en base 2 de 8, estamos buscando un número que llamamos como exponente, teniendo en cuenta esto, que nos dé 8. Entonces vamos a llevar este problema a la potencia, teniendo en cuenta que este 2 es la base, que el resultado es 8. En teoría deberíamos buscar el exponente en una potencia. O sea, ¿cuál sería el número cuando la base es 2 que elevamos? ¿Cuál sería ese número? Y su resultado es 8. Podemos entender que 2 por 2 es 4. 2 por 2, 4 y 4 por 2 te da 8. Entonces, ese número sería el 3. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Tengo otro ejemplo, logaritmo en base 5 de 25. ¿Qué debemos buscar? Nuevamente el exponente. Así que recordemos nuevamente la potenciación. ¿Cuál sería ese exponente que de 5 que da 25? Entonces, recordemos que en la potenciación 5 elevado a la 1 es 5. Y 5 elevado a la 2, que es 5 por 5, me da 25. Por lo que deducimos que ese exponente es 2. Así que el logaritmo en base 5 de 25 es ¿cuánto? 2. Listo, tenemos otro ejercicio. Logaritmo en base 4 de 64. Ya esta vez vamos a realizarlo mentalmente. Recuerda que tienes que tener los conocimientos previos de la potenciación. Entonces sabemos que 4 es la base, 64 el argumento. Tenemos que buscar el exponente de 4 para que nos dé 64. Entonces en la potenciación te tengo que cuando 4 está elevado a la 1 es 4. Cuando 4 está elevado a la 2 es 4 por 4, que me da 16. Cuando 4 está elevado a la 3 es 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Sí, señor. Tenemos que logaritmo en base 4 de 64 es 3. Ojo a un dato muy importante, así como en la potenciación y en la radicación tenemos un número invisible, por ejemplo, supongamos que yo ya tengo aquí raíz de 16, eso quiere decir que debo buscar un número, como lo indica el índice, raíz cuadrada, un número que multiplicado por sí mismo dos veces me dé 16, que en este caso es 4. Se puede escribir de esta manera o se puede escribir de esta manera. Cuando no tenemos el índice es porque es 2. Asimismo pasa acá. Cuando tenemos, por ejemplo, logaritmo en base 10 de 100, que en este caso, ¿cuál sería? La base es 10. Tenemos que buscar el exponente. ¿Cuántas veces se debe multiplicar el 10 para que me dé 100? 10 elevado a la 1 me da 10. Y 10 elevado a la 2, que es 10 por 10, me da 100.
entonces aquí el resultado es 2. Cuando tenemos esto lo resolvemos, pero cuando lo tenemos así, también lo vamos a resolver de esa manera, ya que si no tiene aquí la base quiere decir que es 10. Siempre que tengas logaritmo y no tengas el numerito de aquí abajo, o sea la base, quiere decir que el logaritmo en base 10, que en este caso también va a ser 2. Otro dato muy importante. Cuando el argumento es 1, el resultado va a ser 0, sin importar cuán grande es la base. ¿Eso a qué se debe? Supongamos, yo aquí tengo 8 elevado a la 0. En las propiedades de la multiplicación me dice, todo número elevado a la 0 me va a dar 1, sin importar el tamaño de ese número. Porque, por ejemplo, yo puedo tener 1600 elevado a la 0, eso me va a dar 1. Así pasa acá. Siempre que tenemos como argumento el número 1, el resultado va a ser 0. Logaritmo en base 81 de 1 es igual a 0. Logaritmo en base de 350 de 1 es 0. Y por último tenemos este. Diría que siempre que tenemos la misma base y el mismo argumento, el resultado va a ser 1, sin importar qué grande sean los números. Logaritmo en base 5 de 5 también sería 1. Mira que aquí está 458. Logaritmo en base de 458 de 458 es 1. ¿A qué se debe eso? Por ejemplo, ¿cuántas veces se debe multiplicar 3 para que me dé 3? Una sola vez, o sea, no se multiplica. Por eso, también tenemos que en la propiedad de la potenciación, todo número elevado a la 1 te va a dar el mismo número, sin importar qué grande sea. Algunas preguntas, algunas sugerencias, dudas o correcciones, pueden dejarlo ahí abajito en la caja de comentarios y suscríbete al canal. Espera el próximo video para seguir con las propiedades de los logaritmos.